Bienvenidos. El día de hoy hablaremos de la personalidad en el derecho internacional privado. Al hablar de personalidad, nos referimos al ser del individuo, es decir, su identidad y pertenencia a un grupo social que viene a formar parte del estatuto personal. Por desgracia, hablar de los derechos que acoge la personalidad no ha sido del todo claro, ni por la teoría del derecho ni por el sistema jurídico mexicano. Los derechos de la personalidad se albergan en el derecho interno y en los convenios internacionales, especialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en varios tratados sobre derechos humanos. Un problema es la carencia de un concepto único sobre los derechos de la personalidad, ya que las teorías y las leyes de cada país se han proyectado en diversas formas. Adolfo Miaja de la Muela menciona que fue el historiador del derecho y político alemán Otto von Guericke quien por primera vez abordó como una categoría especial el derecho al honor, la integridad personal, el nombre, la imagen e incluso la propia voz. Sin embargo, el desarrollo de estos derechos ha sido muy pobre. En México, son pocos los códigos que se refieren a los derechos de la personalidad, aunque sin dar un significado claro del mismo. Un ejemplo de ello es el Código del Estado de Jalisco, que en sus artículos 24 y 25 señala que los derechos de la personalidad tutelan y protegen el disfrute que tiene el ser humano como integrante de un contexto social, en sus distintos atributos, esencia y cualidades y con motivo de sus interrelaciones con otras personas y frente al Estado. A su vez, el artículo 25 menciona que los derechos de la personalidad, por su origen, naturaleza y fin, no tienen más limitaciones que los derechos de terceros, la moral y las buenas costumbres. Como consecuencia, deben de ser respetadas por la autoridad y los particulares. Como puede apreciarse, este código es estrecho en determinar los derechos de la personalidad, y a pesar de que la mayoría de los doctrinarios atribuyen a los derechos de la personalidad un significado más amplio, el Código Jalisciense trata de caracterizar estos derechos diciendo que son esenciales, personalísimos, originarios, innatos, sin contenido patrimonial, absolutos, inalienables, intransmisibles, imprescriptibles e irrenunciables. A pesar del esfuerzo por caracterizar dentro del sistema mexicano al derecho de la personalidad, al igual que la mayoría de los países, se carece de un listado sobre ellos. En lo general, los derechos de la personalidad se cobijan dentro de los llamados derechos fundamentales, es decir, derechos garantizados por la Constitución, mientras que otros tantos se estiman derechos secundarios. Por lo que respecta a los primeros, dentro del derecho internacional privado, al ser normas imperativas, no admiten la aplicación de métodos conflictuales, pero en cuanto a los segundos, es necesario recurrir a las normas de conflicto. En todo el mundo, la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño establece, entre otros derechos de la personalidad, el derecho al nombre, a una nacionalidad y a una identidad. La mayoría de los derechos de la personalidad son tan importantes que aunque llegara a ocurrir una suspensión de garantías constitucionales, los derechos de la personalidad, la identidad y el nombre no podrían ser suspendidos. En los derechos de la personalidad se destaca el nacimiento de un individuo, pues es a partir de ese momento en el que se hace constar su personalidad misma que ha de ser inscrita y registrada. En nuestro sistema jurídico, la declaración de nacimiento se inicia con la presentación del niño al registro civil. No obstante, algunos códigos parecen condicionar el surgimiento de la personalidad al nacimiento del niño, siempre que sea viable o sea registrado ante estas instancias. Sin embargo, la Convención de la ONU señala que la personalidad se adquiere desde el momento del nacimiento y con ello abre un espacio muy importante en el ámbito legal, pues a través de esto se puede hacer una interpretación en los casos de demanda de paternidad o de maternidad. Otro de los temas de importancia dentro de los convenios internacionales en torno al derecho de la personalidad es el nombre. Todo individuo precisa de un nombre, ya que es lo que lo identifica e individualiza como una persona específica. Sin embargo, no existe en México una regla especial del derecho internacional privado que indique cuál es la ley aplicable al derecho de la persona sobre su nombre.
Aunque podría pensarse que el nombre es un supuesto o categoría diferente al estado civil, en México no es así y hay que tener cuidado. El nombre se adquiere y convalida en el acta de nacimiento, que no solo se inscribe ante el registro civil, sino que además es un supuesto del estado civil. En nuestro país, por ejemplo, en el caso de un niño que naciera a bordo de un buque con bandera mexicana, el capitán de la embarcación deberá de entregar la constancia recabada ante las oficinas del registro civil tan pronto y la embarcación arribe a puerto. Lo mismo sucedería en un fallecimiento, es decir, para el Estado mexicano es necesario que se convalide o se dé validez a este tipo de actos de la personalidad para que tengan efectos jurídicos. De esta forma, el individuo queda inscrito y en su acta de nacimiento queda registro del día, hora y lugar de nacimiento, el sexo, el nombre y los apellidos que le van a corresponder. A partir de ese momento, la persona adquiere el derecho a su nombre, la cual podrá ejercer conforme a su ley personal, es decir, la ley de la nacionalidad o la del domicilio según el sistema que rija su estatuto personal, como ya lo habíamos visto en sesiones anteriores. Así pues, el juez que conozca de un asunto relacionado con el nombre, y esto es muy importante, aplicará como ley de fondo la ley del legislador que ha previsto para regir el estado civil de las personas. Con lo anterior, el juzgador podrá saber, entre otras cosas, si el nombre que le fue otorgado a esa persona con el registro de su nacimiento e incluso cuáles son los derechos derivados del nombre que tiene la persona. Es decir, una vez que revise todos estos elementos, el juez puede determinar con facilidad si tiene o no facultades para decidir, ya sea el juez o la persona, de hacer variaciones con su nombre o hacer acciones directas e inmediatas sobre él. Algo muy similar sucede con los apellidos, es decir, lo que nosotros también conocemos como el nombre de familia. Por ejemplo, en el Código Civil del Estado de Tabasco se establece que tan luego como se dicta una sentencia constituyendo la paternidad, el hijo tendrá el derecho total del uso del apellido del padre, es decir, puede utilizar el apellido sin ningún problema. Por lo tanto, no existen problemas complejos en los casos del nombre, pues su verificación puede ser a través del registro en los que se encuentra dicho acto. Es decir, el juez puede buscar a través de estos puntos de conexión o de contacto la ley aplicable utilizando incluso nada más el puro registro, que le daría los indicios necesarios o casi suficientes para establecer qué normas deben de aplicarse. En algunos estados de la República, los encargados del registro civil suelen asumir facultades con base a algunas circulares que pueden ser incluso hasta de dudosa constitucionalidad. Fíjense, algunas de ellas, de estas facultades que se suelen establecer los encargados del registro civil, es el rechazar nombres extranjeros u ofensivos. Sin embargo, debemos de recordar algo. Debemos de recordar que si el derecho al nombre está compuesto o comprendido dentro del Estado civil y regulado por la ley personal, esta debe de aplicarse sin menoscabar alguna situación o facultad que tenga la persona. Imagínense, sería demasiado desafortunado para el hijo de una pareja de extranjeros que vienen circulando o de paso por México y que el nombre de su hijo tenga que ser castellanizado al español. Imaginemos una pareja de rusos que viene de visita a México, no se viene a quedar mucho tiempo, pero por dadas las circunstancias, por X o Y razón, nace su hijo aquí y al momento de tratar de registrarlo en el país, aquí en México, el oficial del registro civil le rechace poner el nombre extranjero y decida castellanizar el nombre. Sea, un derecho para los padres, pues es poderle dar el nombre que quieran a sus hijos, sin que estos naturalmente sean ofensivos para el menor o que vayan a generar un acto de menoscabo al mismo. Pero de ahí en fuera tienen todas las facultades de ponerle el nombre que ellos quieran. Existen otros casos en las leyes mexicanas que regulan de manera diversa las entidades de la República. Vamos a ver un ejemplo de ello para que quede un poco más claro. Miguel Ríos, de nacionalidad mexicana, quien ha radicado durante los últimos 7 años en Estados Unidos, en Texas,
Debido a esta situación, desea cambiar su nombre y en esta ocasión, por las condiciones, pues decide llamarse ahora Michael Rivers. Fíjense, en algunos países esto podría ser un conflicto muy importante. Sin embargo, en países como Alemania y en España, la posibilidad de cambiar el nombre no depende de la nacionalidad de una persona. En México, por otro lado, se recurre a la norma general que regula el estado civil de las personas, ya que el nombre, pues obviamente es un elemento integrante de la personalidad de los individuos. Aunque las leyes mexicanas no permiten este cambio, la ley de Texas, en el caso de Miguel Ríos, sí lo permite. Y en ese caso, como el domicilio del solicitante se encuentra en territorio donde la ley permite hacer el cambio, lo único que puede hacer la autoridad mexicana correspondiente o donde vaya a ejecutarse el acto será corroborar el registro civil de esta persona y dará cumplimiento a lo que haya dictado el tribunal extranjero del lugar del domicilio, obviamente, respetando y ante todo, como ya lo hemos hablado desde varias ocasiones, las cuestiones de orden público. El estado civil de las personas en México generalmente se encuentra regulado con base a la ley del domicilio. Y debo de aclarar, aunque no es así en todos los estados, pues, por ejemplo, en la Ciudad de México lo rigen por medio de la Lex Fori. Lo cierto es que debemos también de aclarar que aunque se aplique a través de la Lex Fori, en la práctica algunos o la gran mayoría de los juzgadores suelen respetar las tradiciones y derechos adquiridos en otros lugares. Vamos a ver un ejemplo para que quede todavía un poco más claro esta situación del nombre y la aplicación del derecho de la personalidad. Vamos a suponer que es un argentino domiciliado en México y debido a que su apellido resulta ofensivo, ha solicitado a los tribunales de Nuevo León, Estado de Nuevo León, que su apellido sea cambiado o sea adaptado por uno que resulte menos ofensivo o que le produzca menos burlas dentro de la sociedad en la que vive, para evitarse problemas de alguna manera. En este caso, el juez de Nuevo León autorizará el cambio, sin la necesidad de tener que consultar el derecho argentino para saber si dicho cambio es posible. Pues aquí hay algo muy importante que aclarar. El Código de Nuevo León, a través de normas materiales, autoriza dichos cambios. Es decir, no necesita recurrir a normas conflictuales, como ya habíamos visto otros casos, sino que a través de sus propias normas estatales prevé o establece situaciones que pueden ser resueltas a través de su norma jurídica. A esto nos referíamos cuando algunas normas del derecho de la personalidad pueden ser encasquetadas dentro de los derechos fundamentales o derechos imperativos o bien a través de normas secundarias. Y bajo estas denominaciones es que algunos estados pueden regir estas condiciones. Recordemos que los estados de la República tienen la facultad y tienen la competencia para regir y establecer normas relacionadas con el estatuto personal o el estado civil de las personas. Entonces, no es de resultarnos sorprendente que haya algunos estados de la República que sus propios códigos civiles ya prevean este tipo de situaciones. Habrá algunos otros estados donde no se prevea, pero pueden aplicarse a través de normas conflictuales. Bien, ahora hablaremos de otro tema, la emancipación. Otro de los elementos que se encuentran también regulados dentro de los derechos uniformes y a través del derecho internacional privado. La emancipación de una persona puede considerarse una anticipación de su mayoría de edad, la cual va a producir un cambio en su personalidad, pues pasa a ser sujeto de derechos y obligaciones de los que antes carecía la persona. De manera homologada en México, conocemos que la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. Sin embargo, en otros países se alcanza en edades diferentes. Por ejemplo, en Argentina, Australia y Bolivia, la mayoría de edad se alcanza hasta los 21 años. Mientras por otro lado, en Gibraltar a los 17 y en Tanzania a los 16.
Ante este panorama, varios estados de la República prescriben que la ley aplicable a la capacidad del emancipado, escuchen bien, sea la del domicilio del mismo. Es decir, la ley aplicable a quienes han sido emancipados será el país que los emancipó. ¿Esto por qué? Así es que una persona extranjera que ha sido emancipada, lugar donde está domiciliada, aun cuando no sea mayor de edad, tendrá capacidad en México, según la ley mexicana, que acoge la conexión domiciliar, obviamente con las limitaciones establecidas y marca la ley del lugar de residencia del emancipado. Es decir, a través de estos puntos de conexión, el juez puede determinar qué limitaciones o qué situaciones puede adquirir el emancipado en nuestro país. A través de esta liga o esta conexión, también le da capacidad para aceptar que una persona que en nuestro país sería menor de edad, a través de las normas de carácter extranjero que van a ser aplicadas en nuestro país, podrá darle las capacidades necesarias para ser considerado como un adulto o tener la capacidad de ejercicio para realizar actos jurídicos. En otro tema, también tenemos la situación de la declaración de ausencia y fallecimiento. Existen casos en los que una persona desaparece sin dejar indicio de su paradero. Detrás de la desaparición, ya sea voluntaria o accidental, naturalmente pueden darse situaciones como la muerte o puede presumirse la muerte, y con ello naturalmente se dará el fin de la personalidad. Debido a ello, cada país ha establecido mecanismos conforme a los cuales primero se hace la declaración de ausencia y después se determina su fallecimiento. En el derecho mexicano, aunque no es homólogo en su totalidad, la ausencia presenta algunas características que sí lo son, como es que solo puede darse por declaración judicial y la posibilidad de cambios al derecho de la personalidad y del estado civil. Esto ya que con su desaparición, o sea, la desaparición de la persona, pues se ven afectadas las esferas jurídicas de otros. Por ejemplo, la ausencia posibilita la aplicación de efectos como la disolución del vínculo matrimonial, la reclamación de derechos sobre pensiones o seguros, la suspensión de la patria potestad, la suspensión de derechos de sociedad conyugal e incluso la apertura de la sucesión por causa de muerte. Es decir, es importante la figura dentro del Estado civil de la ausencia o la declaración de fallecimiento, porque ya lo habíamos hablado al inicio del tema del estatuto personal. Hay situaciones que se pueden dar por causas naturales o por X o Y razón, donde la persona queda en estado de ausencia, no se sabe su paradero. Y eso deja en incertidumbre ya sea a familias, a cónyuges, a hijos que requieren de la aplicación de normas jurídicas para ser acreedores a determinadas facultades que de alguna manera pueden beneficiarlos o mejorar su calidad de vida. Esto es importante y esto era un tema que se discutía antiguamente, es decir, en algunos códigos no se establecían las cuestiones mortis causa, lo que sí ocurría en España y en algunas partes de Europa, y que posteriormente en México también se fue integrando dentro de nuestra normativa. Como último tema de este capítulo, la posibilidad de cambiar de sexo es una realidad jurídica en nuestro país. Aunque se trata de un tema novedoso en nuestra disciplina y poco explorado además, las diversas implicaciones que conlleva ha sido objeto de estudio y regulación tanto en México como en otros países. Ya habíamos hablado, acuérdense, de temas anteriores en que en México el sexo no es un elemento perteneciente al Estado civil. Sin embargo, en otros países como en Italia, por ejemplo, el tema ha impactado, pues se sostiene, claro, que el cambio de sexo califica en el estatuto personal y conforme a este debe de regularse. Claro que la postura no es homóloga, no es igual en todos lados y es una postura que pudiera resultar un tanto aislada. A pesar de todas estas diferencias, de todas estas contradicciones respecto al cambio de sexo y su intervención o no dentro del estatuto personal, en nuestro país ya se ha intentado abordar el tema. Incluso de forma legislativa ya se han establecido proyectos de ley.
pero estos no han prosperado. A pesar de que ya existe la posibilidad de realizar intervenciones quirúrgicas para el cambio de sexo, e incluso desde 2004 ya está la posibilidad de hacer aclaraciones ante el registro civil en la Ciudad de México para informar sobre los cambios de sexo, no hemos visto un avance a nivel general sobre la modificación dentro de los códigos civiles para adoptar este tipo de actos jurídicos o este tipo de disciplinas. Todavía seguimos siendo muy restrictivos a las cuestiones de orden público, a las cuestiones sociales y políticas que ha impedido que tenga un desarrollo mucho más álgido dentro de nuestro país. Entonces, como hemos visto hasta el momento, el derecho de la personalidad es un tema que con un enriquecido bagaje tiene elementos fácticos normativos de interés para el derecho internacional privado. Su estudio y entendimiento en nuestro territorio mexicano, pues, naturalmente resulta de gran importancia para afrontar de manera correcta las diversas situaciones que probablemente se puedan suscitar dentro de los elementos del tráfico jurídico internacional. O sea, no debemos de cerrarnos a la idea que aunque en México todavía no ha evolucionado este tipo de actos jurídicos, no se estén llevando a cabo en otros países. Hay países donde ya se ha legislado y ya se ha llevado un estudio profundo sobre estos temas y que nosotros todavía estamos de alguna manera en pañales, pero tarde o temprano van a llegar. Ya hay que estar preparado y saber qué criterios debemos de utilizar para una correcta aplicación de los mismos. Bien, por lo que respecta, esto es la conclusión de este capítulo que fue dividido en dos partes. Espero que haya sido de una forma más amena la explicación de estos temas y que posteriormente se irán subiendo temas adicionales de los capítulos subsecuentes para que pueda ser de manera entendible y práctica para ustedes. Les agradezco su atención y nos vemos en la próxima sesión. Gracias.